Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más, bueno, más de todo. Sí, me refiero a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy va a dar de qué hablar. Sabemos que su relación fue un torbellino de emociones, un romance de telenovela que traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos. Y aunque oficialmente ya no están juntos, los rumores de una posible reconciliación no han cesado. Y déjenme decirles, hoy tenemos material jugosísimo para alimentar esas esperanzas. Porque sí, amigos míos, al parecer Kerem Bürsin ha estado moviendo cielo y tierra para reconquistar a Hande Erçel. Y no hablo de simples mensajitos de texto, no señor. Hablamos de citas secretas, detalles románticos y un esfuerzo monumental para demostrarle a Hande que él es el hombre de su vida. Así que acomódense, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de chismes, fotos exclusivas, bueno, casi exclusivas, ya saben cómo es esto, y mucha especulación sobre si Hande Erçel finalmente ha cedido a los encantos de Kerem Bürsin. Y por cierto, si les gusta el chismecito como a mí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo y las celebridades. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la historia de amor entre Hande y Kerem nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocemos como Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, las miradas, las sonrisas, todo gritaba romance. Y para alegría de todos sus fans, el amor traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta, la que todos envidiábamos y a la que todos queríamos ver juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. Problemas de agenda, presiones mediáticas, diferencias personales, lo que sea que haya pasado, terminaron separándose. La ruptura fue un balde de agua fría para todos los que shippeábamos a esta pareja. Los fans estaban devastados, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. De hecho, durante todo este tiempo, los rumores de una posible reconciliación han estado presentes. Que si se siguen viendo en secreto, que si se comentan las fotos en Instagram, que si se mandan indirectas por Twitter, cualquier cosa era motivo para creer que todavía existía algo entre ellos. Y ahora parece que esos rumores tienen más fundamento que nunca. Según fuentes cercanas a la pareja, ya saben, esas fuentes misteriosas que siempre saben todo, Kerem Bürsin ha estado haciendo todo lo posible para recuperar el amor de Hande Erçel. Al parecer, la ruptura le afectó mucho y se dio cuenta de que Hande es la mujer de su vida. Y como buen galán de telenovela, no se ha rendido en su intento de conquistarla de nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no estamos hablando de simples flores y chocolates. No, señores. Kerem ha ido mucho más allá. Se ha esforzado por demostrarle a Hande que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su relación funcione. Y una de las cosas que ha hecho es organizar citas secretas. Sí, así como lo oyen. Citas lejos de las cámaras, lejos de los paparazzi, en lugares especiales y significativos para ambos. Citas donde puedan hablar sin interrupciones, reconectar y recordar porque se enamoraron en primer lugar. Y aquí viene el plato fuerte, se rumorea que una de esas citas secretas tuvo lugar bajo las estrellas. Sí, como en las películas románticas. Al parecer, Kerem llevó a Hande a un lugar apartado, con una vista impresionante del cielo estrellado, preparó una cena romántica y le dedicó unas palabras muy especiales. ¡Ay, qué emoción! Imaginen la escena, Hande y Kerem, solos bajo las estrellas, con una luna llena iluminando sus rostros. Kerem le habla con el corazón en la mano, le dice lo mucho que la ama, lo arrepentido que está de haberla perdido y lo dispuesto que está a luchar por su amor. Hande lo escucha atentamente con los ojos llenos de lágrimas, recordando todos los momentos felices que vivieron juntos. ¿Será que esta cita secreta bajo las estrellas fue suficiente para derretir el corazón de Hande Erçel? ¿Será que finalmente ha decidido darle una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? Eso es lo que todos queremos saber. Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las citas secretas, Kerem también ha estado enviándole a Hande pequeños detalles románticos. Flores, cartas, regalos, todo para recordarle lo especial que es para él. Y al parecer, estos detalles han estado funcionando, porque Hande se ha mostrado más receptiva y abierta a la posibilidad de una reconciliación. Por supuesto, Hande no es tonta.
Sabe que las cosas no son fáciles y que una relación requiere mucho trabajo y compromiso. Por eso se está tomando las cosas con calma y está analizando cuidadosamente la situación. Quiere asegurarse de que Kerem realmente ha cambiado y que está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para que su relación funcione a largo plazo. Y hablando de cambios, se dice que Kerem ha estado trabajando mucho en sí mismo. Ha estado yendo a terapia, ha estado meditando, ha estado buscando formas de ser una mejor persona y una mejor pareja. Al parecer, se ha dado cuenta de que tiene que dejar de lado su ego y priorizar las necesidades de Ande si quiere tener una relación exitosa con ella. También se rumorea que Kerem ha estado hablando con los amigos y familiares de Ande para pedirles su apoyo. Sabe que la opinión de ellos es muy importante para ella y quiere demostrarles que es un hombre digno de su confianza. Y al parecer, ha estado logrando ganarse su favor, porque muchos de ellos han estado intercediendo por el Ande. Pero no todo es color de rosa. Porque también hay algunos obstáculos que dificultan la reconciliación. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos. Ande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía y tienen muchos proyectos en puerta. Esto dificulta que puedan pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. Otro obstáculo es la presión mediática. Como pareja siempre estuvieron en el ojo del huracán y su relación fue objeto de constante escrutinio. Esto puede ser muy estresante y puede afectar negativamente a la relación. Por eso es importante que ambos estén preparados para lidiar con la atención mediática si deciden volver a estar juntos. Y por último, pero no menos importante, está el tema de la confianza. Después de una ruptura, es difícil volver a confiar en la otra persona. Ande necesita estar segura de que Kerem no la volverá a lastimar y de que está realmente comprometido con la relación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Porque cuando hay amor verdadero, todo es posible. Y parece que entre Ande Erçel y Kerem Bürsin todavía hay mucho amor. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones por las que esta reconciliación podría ser una realidad. Primero está la evidente química entre ellos. Como les decía, la química que tienen es innegable y eso es algo que no se puede fingir. Incluso después de la ruptura, se podía sentir la tensión y la atracción entre ellos cada vez que se encontraban en algún evento público. Segundo está el hecho de que ambos se conocen muy bien. Han trabajado juntos, han viajado juntos, han compartido momentos íntimos y han superado obstáculos juntos. Esto significa que tienen una base sólida sobre la cual construir una relación duradera. Tercero, está el apoyo de sus fans. Los fans de Ande y Kerem son extremadamente leales y siempre han deseado verlos juntos de nuevo. Este apoyo puede ser un factor importante para que ambos se sientan más seguros y confiados en su decisión de reconciliarse. Y cuarto, está el hecho de que ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Como les decía, Kerem ha estado trabajando mucho en sí mismo y Ande también ha crecido y ha aprendido mucho sobre el amor y las relaciones. Esto significa que ambos están mejor preparados para afrontar los desafíos que conlleva una relación a largo plazo. Pero ojo que tampoco podemos hacernos demasiadas ilusiones. Como ya les dije, las cosas no son fáciles y la reconciliación no es algo que se pueda dar por sentado. Ande y Kerem tienen que estar seguros de que ambos quieren lo mismo y de que están dispuestos a trabajar duro para que su relación funcione. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Ande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿Creen que el amor triunfará al final? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. Y mientras esperamos a ver qué pasa con esta historia de amor, les tengo una pequeña reflexión. A veces las relaciones terminan por razones que parecen insuperables. Pero si hay amor verdadero, siempre hay una posibilidad de reconciliación. Lo importante es estar dispuesto a perdonar, a cambiar y a luchar por lo que uno quiere. Porque el amor no es fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Pero cuando encuentras a la persona adecuada, vale la pena luchar por ella. Y parece que Ande Erçel y Kerem Bürsin han encontrado a esa persona el uno en el otro. Así que crucemos los dedos y esperemos que el destino les depare un final feliz. Se lo merecen. Y nosotros, sus fans, también nos lo merecemos. Después de todo, hemos estado apoyándolos y sipeándolos desde el principio. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugosísimo sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero donde hay humo, hay fuego. Así que estén atentos a las próximas noticias porque esto podría ponerse muy interesante. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Son los mejores.
No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué opinan sobre esta posible reconciliación. ¿Son team Ande y Kerem o creen que deberían seguir caminos separados? Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se tomen este chisme demasiado en serio. Al final del día, son solo dos personas que están tratando de encontrar el amor. No debemos juzgarlos ni presionarlos. Solo debemos desearles lo mejor y esperar que tomen la decisión correcta para ellos. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo y las celebridades. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No se olviden de dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y no olviden seguir shippeando a Ande y Kerem. Nunca pierdan la esperanza. Ahora, para darle más sustancia a este chisme, vamos a profundizar en esos rumores, en esas fuentes misteriosas y en esos detalles jugosos que hacen que esta historia sea tan adictiva. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón de celebridades? A mí me encanta. Asterisco asterisco los rumores, un caldo de cultivo para la esperanza asterisco asterisco. Desde que Ande y Kerem anunciaron su separación, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans, con la esperanza intacta, analizaban cada movimiento de los actores en busca de señales que indicaran una posible reconciliación. Un simple me gusta en Instagram, un comentario sutil en Twitter, incluso la elección de un restaurante en la misma ciudad, eran interpretados como mensajes codificados y pruebas irrefutables de que el amor seguía vivo. Y no solo los fans alimentaban los rumores. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a información privilegiada, o a veces no tanto, publicaban artículos con títulos sensacionalistas y fotos comprometedoras, aunque muchas veces sacadas de contexto, que avivaban aún más la llama de la esperanza. ¿Recuerdan aquella foto de Ande y Kerem coincidiendo en un gimnasio en Estambul? La locura que se desató. Los fans estaban convencidos de que se trataba de una cita secreta, aunque más tarde se supo que ambos frecuentaban el mismo gimnasio desde antes de su relación. Pero, ¿a quién le importa la verdad cuando la fantasía es tan atractiva? Asterisco asterisco las fuentes misteriosas, los informantes anónimos asterisco asterisco. En el mundo del chisme, las fuentes anónimas son el pan de cada día. Son esas voces misteriosas que susurran secretos al oído de los periodistas y que, supuestamente, tienen información de primera mano sobre la vida de las celebridades. En el caso de Ande y Kerem, las fuentes cercanas a la pareja han sido particularmente prolíficas. Una de estas fuentes, que se identificó como un amigo cercano de Kerem, aseguró que el actor nunca superó la ruptura con Ande y que siempre la consideró el amor de su vida. Según esta fuente, Kerem se arrepintió profundamente de las razones que llevaron a la separación y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Otra fuente, que afirmaba ser una conocida de Ande, reveló que la actriz también había estado pensando mucho en Kerem y que, a pesar del dolor de la ruptura, todavía sentía algo por él. Según esta fuente, Ande estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, pero necesitaba ver un cambio real en su actitud y comportamiento. ¿Pero podemos confiar en estas fuentes anónimas? Esa es la gran pregunta. En el mundo del chisme, la verdad suele ser un bien escaso y las fuentes pueden tener sus propios intereses en juego. Tal vez estén exagerando la información, tal vez estén inventando historias para ganar notoriedad o tal vez estén siendo utilizadas por alguna de las partes para manipular la opinión pública. Asterisco asterisco los detalles jugosos, citas secretas y detalles románticos asterisco asterisco. Más allá de los rumores y las fuentes anónimas, lo que realmente alimenta la esperanza de una reconciliación entre Ande y Kerem son los detalles jugosos que han ido surgiendo en los últimos meses. Se habla de citas secretas en lugares románticos, de mensajes de texto llenos de amor y arrepentimiento, de regalos sorpresa y de gestos conmovedores que demuestran que el amor sigue vivo. Como les conté antes, se rumorea que Kerem organizó una cena romántica bajo las estrellas para Ande. Pero los detalles de esta cita son aún más espectaculares. Al parecer, Kerem alquiló una cabaña de madera en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad, y la decoró con velas, flores y fotos de los momentos más felices de su relación. Durante la cena, Kerem le leyó a Ande una carta que había escrito con sus propias manos, en la que le expresaba todo su amor y arrepentimiento. También le regaló un collar con un dije en forma de estrella, que simbolizaba su amor eterno. Pero esta no es la única cita secreta que se ha rumoreado. También se dice que Ande y Kerem han sido vistos juntos en varios restaurantes de Estambul, intentando pasar desapercibidos entre la multitud.
En una ocasión, un fan logró tomar una foto de ambos sentados en una mesa, hablando animadamente y riendo juntos. La foto se viralizó rápidamente en las redes sociales y se convirtió en la prueba irrefutable de que algo estaba pasando entre ellos. Además de las citas secretas, Kerem también ha estado enviándole a Ande pequeños detalles románticos para conquistarla de nuevo. Se dice que le envía flores todos los días, con mensajes diferentes en cada ramo. También le ha regalado libros, discos y otros objetos que sabe que le gustan. Pero el detalle más conmovedor de todos fue cuando Kerem le envió a Ande un vídeo con imágenes de los momentos más felices de su relación, musicalizado con su canción favorita. El vídeo, que duraba varios minutos, recorría los viajes que habían hecho juntos, las fiestas a las que habían asistido, las escenas de Senkalkapm en las que se besaban y abrazaban. En resumen, un recorrido por la historia de amor de Ande y Kerem. *** Los obstáculos, un camino lleno de desafíos ***. Pero como les decía, no todo es color de rosa en esta historia. A pesar de los rumores, las fuentes misteriosas y los detalles jugosos, la reconciliación entre Ande y Kerem enfrenta varios obstáculos que podrían dificultar su camino hacia el final feliz. El primero de estos obstáculos es la apretada agenda de ambos. Ande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía y tienen muchos proyectos en puerta.